No sabía si seguir sirviendo en la política o dejar todo por servir a Dios. ¿Cómo puede ser posible que existan hombres esclavos y hombres libres si todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios? William Wilberforce vivió en Inglaterra de 1700. Él fue un parlamentario a los 22 años de edad. Ingresó a la política a los 22 años viniendo de una familia adinerada. Él no tenía necesidad, pero tenía una vocación por el servicio público, así como quizás muchos de ustedes tienen esa vocación. Y él ingresó a la Cámara de los Comunes en Inglaterra, allá por los años 1700, donde el sistema económico de toda Inglaterra se fundamentaba sobre la esclavitud. Era un sistema esclavista. Inglaterra, como otras potencias, tenían colonias en varios países del mundo. Y sostenían esas colonias gracias justamente a la mano de obra que provenía de los negros africanos traídos como esclavos. Y entonces Inglaterra, así como Francia y otros países, tenían un sistema esclavista. Utilizaban los barcos negreros para poder traer a los africanos como esclavos y ser vendidos como cosas. Esa era la sociedad en la que vivió William Wilberforce. Pero él tenía algo que no tenían los demás. Él tenía formación cristiana. Era un ferviente cristiano a los 22 años. Así que en un momento dado, William tuvo una crisis existencial. No sabía si seguir sirviendo en la política o dejar todo por servir a Dios en el ministerio. Tenía esa duda. Hasta que un día, un grupo de cristianos conocidos como los cuáqueros. ¿Se acuerda usted de la avena cuáquer? ¿No es cierto? De allí vienen los cuáqueros. Los cuáqueros eran los evangélicos, los aleluyas, salían pues a la calle a predicar la palabra de Dios, ¿no? Los que gritaban a voz en cuello. Y ellos visitaron un día a Williams en su despacho y le dijeron: Williams, sabemos que tienes una crisis existencial. Sabemos que dudas entre seguir en la política o servir a Dios. Nosotros queremos proponerte lo siguiente. Te proponemos que sirvas a Dios en la política. ¿Y cómo es eso? Le contaron la historia de los barcos negreros. Ese mundo al que la sociedad inglesa no quería ver. Esa realidad que muchos huían. Que simplemente miraban un costado y la ignoraban. Resulta que en los barcos negreros morían muchísima gente. Que eran traídos en condiciones infrahumanas. Morían, eran traídos con enfermedades. Muchos no llegaban con vida hasta Europa, etcétera, etcétera. Y esa realidad la sociedad no la conocía. Hasta que los cuáqueros le enseñaron esa realidad a William Wilberforce. Desde ese momento, hermano, su vida cambió rotundamente. Y hay una frase muy potente que él lanza en ese momento y dice: pueden mirar a un costado, pero jamás dirán que no lo sabían. Y entonces él se adentró a conocer mucho más ese mundo de los barcos negreros y encontró y conoció a John Newton. John Newton fue, digamos, un barquero negrero también. Se dedicaba a traer esclavos africanos. Hasta que un día se desató la tormenta y entonces estaban a punto de ahogarse, él y toda su tripulación. Y en ese momento John Newton se acuerda de Dios y le dice: Señor, sálvame de esta tormenta que nos ahogamos. Y si tú me salvas, Dios mío, yo te prometo servirte todos los días de mi vida. Y Dios lo salva, a él y a toda su tripulación. John Newton dejó el oficio de barquero negrero y se entregó completamente al servicio de Dios. Tanto le sirvió a Dios que comenzó a componer himnos. Himnos que hasta el día de hoy cantamos en las iglesias. Como por ejemplo Sublime Gracia. Y ese himno de hecho fue el himno que inspiró a William Wilberforce y las personas que lo acompañaron a luchar contra la esclavitud en Inglaterra. William se dedicó en cuerpo y en alma a la abolición de la esclavitud.
porque él dijo y le decía a sus colegas congresistas: ¿cómo puede ser posible que existan hombres esclavos y hombres libres si todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios? Eso no puede ser posible en una sociedad que se dice que es cristiana, que dicen que leen la Biblia. Acuérdense que Inglaterra en ese tiempo era una nación protestante. Entonces, ¿cómo era posible que convivieran con esa injusticia? Era inimaginable pensar que Inglaterra podía abolir la esclavitud si en eso basaba su economía. Además, era en ese momento también la primera potencia del mundo. Pero eso no lo detuvo a William. Y aquí hay una frase tremenda que nos inspira o que inspira a los jóvenes. Somos demasiado jóvenes para entender que hay cosas difíciles de hacer. Por tanto, las haremos de todos modos. Comenzaron a trabajar año tras año, presentaban el proyecto de ley, era rechazado, presentaban el proyecto de ley, era rechazado, y así pasaron los años, se inventaron otras alternativas, llevaban a la sociedad inglesa la más pudiente, hacían excursiones dentro de los barcos negreros para enseñarles cómo era esa realidad que ellos ignoraban. Ellos hicieron lo que hoy se denomina batalla cultural. Las mujeres que en ese momento no podían participar de política comenzaron a colocarse un pin, y en el pin había un africano, ¿no es cierto?, con las cadenas, y había una pregunta alrededor que decía: ¿no soy acaso hombre y esclavo? Y ahí estaba la imagen del africano. Y comenzó la batalla cultural, hasta que al final de sus días, hasta antes de morir, se aprueba en Inglaterra la abolición de la esclavitud. Y con ello, los demás países como Francia y otros más comenzaron también a abolir la esclavitud. Eso no lo hizo un marxista, no lo hizo un comunista, no lo hizo un liberal, lo hizo un hombre que vivió bajo los principios cristianos, alguien que practicó su fe en la política, alguien que llevó sus principios al cargo que Dios le dio y que se dejó utilizar por Dios. Nos dicen que la política es satánica, que es mala, que los cristianos jamás deben hacer política, y miren lo que hizo un hombre de Dios desde la política. Transformó su nación. William Wilberforce continuó luchando contra la injusticia el resto de su vida. Transformó el corazón y la mentalidad de sus compatriotas respecto a la educación, la sanidad y las reformas de prisión para conseguir su otro mayor sueño: hacer un mundo mejor.